A continuación habla Julián Cerulle, por una red de emisoras para todo el territorio nacional. Esta semana con una de sus interesantes alocuciones. Dominicanas y dominicanos, el domingo pasado estuvimos en El Higüero y en Sabaneta de la Vega, en esas andanzas y reuniones que venimos sosteniendo y llevando a cabo por todos los rincones del país. Nos encontramos con madres y padres que hablaron sobre la situación de sus hijos, sean niños, adolescentes o de aquellos que ya salieron de las aulas universitarias con un título y se ha hecho difícil que en el transcurrir de los años puedan encontrar trabajo. Nos plantearon la situación traumática en que viven sus niños y niñas, que muchos no pueden ir a la escuela, ni cuentan tampoco con los derechos esenciales para poder aprender a leer y escribir y vivir una vida con decencia. Eso nos lleva, a petición de ellos, poder presentar a ustedes una locución que en el 2002 dirigimos a la nación dominicana sobre la niñez. Lo único que queremos pedir excusas por algunos defectos, sea técnico o en nosotros mismos, que se expresaron en esa locución, máxime que se escucha cuando pasamos las páginas de algunos libros que siempre llevamos para darle soporte y fuerza a los criterios que emitimos. También que se encontrarán con datos estadísticos que ya no guardan relación con el presente porque han cambiado algunos. En tal sentido, pasemos a escuchar esa locución. En una de nuestras alocuciones hablamos con ustedes sobre la mujer en cuanto concierne la violencia y la discriminación que la sociedad ejerce en contra del ser que integra el 50% de la especie humana y que es la madre del otro 50%. Recordarán que hicimos referencia a la violencia intrafamiliar, los maltratos físicos y psicológicos que la mujer recibe por parte del marido o de su compañero o en el trabajo. A su vez, hicimos referencia a los efectos anímicos que provoca la pobreza y la falta de trabajo. Quiero que sepan que la violencia en el hogar es un problema sanitario, jurídico, económico, educacional, de desarrollo y sobre todo un problema de derechos humanos. Abarca todos los sectores de la cultura, todas las clases sociales, todos los niveles educacionales y de ingreso, todos los grupos étnicos y todas las edades. La violencia doméstica, aun cuando está relativamente oculta y se hace caso omiso de ella, es la forma más prevalente de violencia contra las mujeres y las niñas. Solamente en los Estados Unidos se estima que entre 2 millones y 4 millones de mujeres sufren todos los años ataques violentos por parte de sus esposos. La violencia en el hogar menoscaba la supervivencia del niño. Los niños que son testigos o víctimas de malos tratos tienen mala salud y problemas de comportamiento. Sus derechos son conculcados por actos de agresión cometidos por quienes deberían protegerlos. Los niños que son objeto de abuso sexual quedan traumatizados y son incapaces de crear relaciones de confianza e intimidad indispensable para un desarrollo. Llama la atención la violencia que se ejerce en los hogares, y como hay padres que maltratan y juegan contra la estabilidad física, psíquica y anímica de los hijos, llegando al extremo de abusar sexualmente de ellos. El niño se constituye en el tema que hoy amerita nuestra atención. Debemos hablar sobre las criaturas cuyos rostros no se conocen o se encuentran en gestación por estar en el vientre de una mujer, o de aquellos niños que llegamos a observar su rostro pero no pudimos sentir el latir de su corazón,
porque sus ojos quedaron cerrados desde el momento que su cuerpo se desprendió del vientre de la madre, o de aquellos niños que nacieron y buscan ocupar un espacio en el mañana. Hablamos sobre la niñez, sobre tus hijos, los hijos del otro, del vecino, del hermano, del amigo, de los míos o de nuestros nietos que son nuestros hijos, bajo el entendido que cada niño, sin importar el vientre que los resguardó o el hogar donde nació, debemos verlo como parte de nuestras vidas, a sabiendas que los niños representan lo que debe ser la continuación de la especie humana y los promotores de las grandes transformaciones a darse en el globo terráqueo a través de la ciencia, la tecnología y el saber humano. Nos viene al recuerdo un pasaje que leí y que fue escrito por ese gran hombre de Sudáfrica, Nelson Mandela, quien fue su presidente después de haber permanecido 27 años en prisión por el único pecado de defender la libertad y la dignidad de los negros, que en ese país constituyen la gran mayoría de la población y se encontraban esclavizados y explotados por un grupo de blancos, y dijo, citamos: queridos niños, veo la luz en vuestros ojos, la energía de vuestros cuerpos y la esperanza de vuestro espíritu. Sé que sois vosotros, y no yo, quienes rectificaréis las injusticias e impulsaréis todo lo que el mundo tiene de bueno. Termina la cita. Permítanme, hombres y mujeres de nuestro pueblo, empezar hablando de mi niñez, ya que si puedo conocer mi infancia y cuanto me rodeaba, y recordar aquellos momentos por donde transité y con quien compartí, se haría más fácil comprender la vida de nuestros niños en los campos, en los barrios, en los barrancones, en los prostíbulos, en las calles y en las ciudades, o allí, en las fábricas, o bajo tierra trabajando en las minas de carbón o de hierro. Para el 1949, la Piña de Cotuí, mejor conocida como Fantino, era una pequeña aldea, envuelta en el manto de las espigas de arroz con sus caudalosos ríos, el Yuna y Jima, donde ubico los primeros recuerdos de mi infancia, la que se extendía hasta el Santo Cerro, donde estudiaba, allí en la cima de la montaña, desde donde podía recrear mi espíritu al observar todo el valle de la Vega Real, engalanado con el colorido que brota de su tierra como resultado del arco iris que se forma en la diversidad de las plantas. Fue en Fantino donde pasé los años más felices de la niñez, rodeado de una familia donde había tanto bebés, niños y niñas, que no puedo recordar un instante del día en que yo haya estado solo. Mi madre, al tener 10 hijos, recuerdo que siendo muy pequeño tenía que ayudarle a llevar los más menores a la cama, porque meciéndose en una mecedora dormía 4 de los más pequeñines al mismo tiempo, uno en cada uno de sus hombros y los otros 2 en cada una de sus piernas. Fue allí donde mi padre me impartió, por la manera en que vivió su vida, la idea de la justicia que me ha acompañado durante los 5 decenios y medio de mi vida. Al observar muy de cerca a mi padre, aprendí a resistir y defender firmemente mis convicciones, el concepto y el valor del trabajo como la lealtad y el amor a los demás. Fue allí en la Piña de Cotuí donde escuché de mi madre los relatos, las historietas y los cuentos, como las canciones para niños que alimentaron mi imaginación.